miramos esta expresión dicha por Greg Gilbert, eso nos da motivo para alegrarnos y gozarnos como cantamos. La condenación de Cristo, la condenación sobre Él trajo sobre mí la paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sus heridas ganaron mi cura, su tristeza mi alegría y su muerte mi vida. ¿Qué más queremos? ¿Qué más deseamos? Si nos ha sido dado todo, eso fue lo que Él ganó. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, dice la Biblia, y llevará las iniquidades de ellos. Este varón de dolores experimentado el quebranto, y como que escondimos el rostro y le tuvimos por herido, por abatido de Dios y afligido, sin parecer y sin hermosura, dice la Escritura, para que le deseemos. Pero dice la Escritura que Él llevó las iniquidades de ellos. El herido fue por nuestras rebeliones. Él fue el que fue molido por nuestros pecados. Dice la Biblia, y el castigo de nuestra paz. O sea, para que las cosas entre Dios y nosotros estuvieran como deben ser, Él tuvo que ser sacrificado. La Biblia dice que Dios le sujetó a padecimiento. Dice que cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad del Señor Jehová, el Padre, será en su mano prosperada. Es a Jesucristo al que Dios en el Salmo le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. A veces la gente piensa que eso se trata de un texto para mí y que Dios me va a dar a mí por herencia a las naciones. No, las naciones son la herencia de Jesucristo. Él es el heredero de todo y Él nos invita a formar parte de su familia y a reinar junto con Él aquello que le ha sido entregado ¿por quién? Por el Padre. El Padre que le enseñó y dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado o por escabel de tus pies. Y eso ha de suceder. Y nosotros esperamos ese día. Como dice el himno, yo solo espero ese día. Oh Señor, gracias por todo lo que eres para nosotros. Eres nuestra paz. Eres nuestra medicina perfecta. Eres nuestra alegría. Y eres nuestra vida. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Ahora háblanos por medio de la exposición en este día. Abre nuestros corazones y nuestras mentes a ti, por Jesús. Amén. Durante las últimas 2 semanas hemos estado hablando acerca de la ley de Dios. Y hemos dicho aproximadamente como 19 cosas al respecto de esta ley. El Nuevo Testamento y el Viejo Testamento nos presentan la voluntad de Dios en forma de mandatos, que los mandamientos que Dios da son santos, justos, buenos, que el más grande de esos mandamientos y el que le sigue son ama a Dios y ama a tu prójimo, que estos mandamientos nunca perecerán.
sino que pueden pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios permanece de generación en generación. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. Él gobierna los tiempos y las edades. El cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Los hombres dejarán de ser, y la gloria del hombre perecerá como la flor de la hierba, pero el consejo del Señor permanecerá por todas las generaciones. Generaciones se levantan y luego mueren, y más generaciones se levantan y mueren, pero Dios sigue siendo el mismo. Y sus años no acaban. El salmista cantó lo siguiente: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Por lo que sus palabras no deben ser abandonadas, sino que deben ser reinterpretadas a la luz de la enseñanza de Cristo y sus apóstoles, que nos dieron una profundidad de esas palabras. Dios ofrece vida eterna a los que guardan los mandamientos, también hablamos. Pero los hombres han fracasado porque el pecado que hay en ellos no les permitió alcanzar la gloria. El pecado se valió de la ley para producir en el hombre anarquía, rebelión y muerte. Como resultado, todo lo que depende de las obras de la ley, para ser justificados, están bajo la maldición. Porque la ley tiene como propósito principal, aunque tiene varios propósitos, nos instruye, nos muestra lo que a Dios le agrada y lo que deberíamos hacer como norma de vida. Pero el propósito principal de la ley es llevarnos y mostrarnos nuestra pecaminosidad y guiarnos hacia Cristo. Manifestar lo que hay en el corazón. Es como un espejo para el cual tú te ves y te muestra una radiografía de lo que tú eres. Allí hay todo incluido, ahí hay PET scan, CAT scan, bone scan, un canto de can también, ahí hay de todo, MRI, todo. La palabra de Dios nos muestra la realidad de lo que somos. Nos muestra cuán perdidos, desesperados y necesitados estamos. Pero también nos señala el lugar de salvación, el lugar al cual correr. Debemos correr a Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Dios envió a su Hijo al mundo. Él no disminuyó las demandas de la ley, sino que envió a su Hijo. Y su Hijo se sujetó completamente a la autoridad de la ley. Y estando bajo la ley, Jesucristo honró la ley de su Padre, cumpliendo con toda justicia, agradando a su Padre en todo momento. Él murió, se sujetó a padecimiento y murió como los malditos, siendo inocente. Por tu conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Él nos recuerda
¿Qué pecados Él carga? Él te carga con tus pecados, Él carga con mis pecados. Tenga cuidado de no tomar esto como si usted lo mereciera. Esto lo hizo para rescatarnos. Él nos compró, Él nos redimió, Él pagó un precio alto. Así que aunque la salvación es por gracia, para nosotros por medio de la fe, es costosa. Alguien tuvo que pagar el precio. Él nos limpia de todos los hechos inicuos, que fue lo último que mencionamos, viles, inmorales, infames, bajos, injustos. Y Él lidia con nuestro pecado. Y ahora por su sangre nos ofrece perdón. Los apóstoles, en su exhortación en el libro de los Hechos, mencionan que Cristo fue puesto por el Padre como príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién da el arrepentimiento según eso? Cristo. En Romanos el apóstol Pablo dice: ¿no veis que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento? O sea que cuando somos guiados al arrepentimiento, lo que nos trajo hasta aquí fue que Dios es bueno. No estamos en la presencia de Dios porque somos buenos. Estamos en su presencia porque somos malos y fuimos traídos a Él. Ahora Él nos hace buenos. Voy a inventar una palabra. Él nos buenifica. Eso es un disparate, obviamente. Pero significa, ustedes me entienden, Él nos hace justos. Él nos convierte en santos. O sea, Él nos separa. Pero no tan solo nos separa para ser santos, para parecernos a Él, porque Él es el santo y el justo. Así que tú tienes propósito y meta. Tienes que cada día parecerte más a Cristo. ¿Te pareces más a Cristo cada día o te pareces cada día menos a Él? Eso te dará un cuadro de dónde te encuentras con respecto a Cristo. Yo entiendo, hermano, que cada vez me siento más alejado. Eso es extraño. Porque la presencia de Dios y la conexión con Cristo produce fruto. Produce vida. Produce alegría. Y da paz. Si estas cosas no están en ti, tienes que preguntarte: ¿tengo la presencia de Cristo? Disfruto de esa paz. Ese gozo me inunda, ese amor me llena, esa vida transformada la puedo experimentar diario. No la estás viviendo, entonces algo ha pasado. Mi recomendación es que mires de dónde has caído, seas fervoroso y celoso y te arrepientas. Como lo dijo Jesús a la iglesia de la Odisea: sean pues celosos o fervorosos, dicen otras versiones, y arrepiéntanse. Vayan a Él, compren de Él lo necesario para ver. Compren de Él la ropa necesaria para ser cubiertos. Vístanse del Señor Jesucristo. Vístanse de su justicia. Para eso hemos sido creados, para la justicia y para la santidad de la verdad. Amados, continuando con el mensaje, el próximo punto es el siguiente. Ahora, todo lo que ha creído,
Todos los que han creído en esta tercera parte de la ley de Dios, en Jesucristo, ya no están bajo la ley, sino bajo el gobierno de la gracia. Usted y yo ahora vivimos bajo el favor de Dios. Dios nos mira con planes distintos y tiene un futuro con esperanza para los que por la gracia hemos creído. Pero no todos valoran la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14, la Biblia dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no es una ley que te acusa y te dice: ah, que vivirás si no te mueres. Ahora es un favor que viene y desciende del trono de Dios y te dice: tú eres mi hijo amado y te he bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con mi hijo. Te he llamado para hacerme un pueblo especial y diferente de entre todas las familias de la tierra. Sed pues vosotros santos, porque yo soy santo. Primera de Corintios capítulo 9, 20, la Biblia dice lo que Pablo hizo para que este mensaje llegase a cualquiera que lo pudiese escuchar, o que le fuese dado oídos para escuchar. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y en Gálatas 5, 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, ¿a qué te guía el Espíritu? Son las preguntas que te debes hacer. ¿Esto que estoy haciendo es conforme al Espíritu? ¿Esta decisión que voy a tomar se deja dirigir por el Espíritu? Estas palabras que salen de mi boca, ¿cuál es la intención de mi corazón? ¿Es el Espíritu Santo o es el pecado el que me lleva, el que me inclina a hacer, a hablar o a decidir algo que se opone al carácter de Dios? El Espíritu en la Biblia, dice la Escritura, que es santo. Hay varias palabras que se usan en hebreo para él. Ruach, que es el viento o aliento. Hakodesh, que significa santo. ¿Eh? Otra palabra, Kadosh o Kadoshim, el Santísimo. ¿A qué nos guía el Santo? ¿A qué nos guía el Santo? Esas son las preguntas que nos debemos hacer. El cristiano, según la palabra, por causa de Cristo, ahora es considerado muerto a la ley y está ahora casado con Cristo. Y como está casado con Cristo, está vivo para Dios. Muerto a la ley, casado con Cristo, vivo para Dios. Ahora les voy a dar el ejemplo que Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea que cuando Dios nos salva, le pertenecemos ya a otro. Según este texto, le pertenecemos a Cristo. Y le pertenecemos a Cristo para llevar fruto. ¿Para quién? Para Dios. Tenemos una razón de ser, llevar fruto. Ahora quiero
que me escuchen el siguiente ejemplo. Hay un hombre que se llama Juan Ley. Juan Ley está casada con esta mujer. Esta mujer trata siempre de agradar a Juan Ley, pero por más que trata de trabajar para ser agradable a Juan Ley, Juan Ley siempre le encuentra fallas a todo lo que hace. Por más que intenta agradarlo, siempre le encuentra alguna falla. Y ella toda la vida lucha y nunca puede agradarlo. Ella está casada con Juan Ley. Pero de repente, una persona que está casada y muere, ¿de qué queda libre? De la ley que lo acusa, ¿verdad? Yo le puedo cobrar a alguien que ha muerto los chavos que me deben, ¿verdad que no? Le puedo decir, devuélveme tal cosa. ¿Por qué no? Está muerto. Ahora, la Biblia enseña que Cristo murió por nosotros y que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Y así como una persona casada cuando muere queda libre de la ley del matrimonio, así que una persona que está casada con la ley cuando muere queda libre de la ley que le acusa. Y cuando alguien queda libre de la ley del matrimonio, puede volver a casarse porque murió el esposo o la esposa. ¿Verdad que sí? Pues eso fue lo que nos pasó a nosotros. Debido a que Cristo murió, nosotros quedamos libres de la ley del matrimonio por la ley, para ser de otro. Ahora le pertenecemos a Cristo. Pero Cristo es diferente. Cristo nos da y nos llena de lo que necesitamos para vivir de manera diferente. Él nos da el poder. Juan Ley solamente decía lo que quería, pero no le daba el poder a la esposa para cumplir con lo que él quería. Pero Cristo se mete dentro de la esposa y le da de su espíritu para que ella pueda caminar en vida nueva y producir fruto para Dios. ¿Ve la diferencia de lo que está diciendo el texto? Gálatas 2:19 lo dice de esta manera: porque yo por la ley soy muerto para la ley. Yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora la ley no me puede acusar, pero Cristo me da el poder de vivir. ¿Para quién? Para Dios. Ahora, si usted no vive para Dios, todavía entonces usted está casado con la ley. Y la ley le condenará. Porque la ley continuamente hallará que usted no puede cumplir con él. Y no es que la ley sea mala. La ley es buena. La ley es santa. Es justa. El problema es que el ser humano en sí mismo no es nada de eso. No es ni bueno, ni santo, ni justo. La ley nos dice que tenemos problemas. Pero Cristo nos hace buenos, nos hace santos y Él nos hace justos. Primero nos da una justicia impartida, nos declara justos siendo culpables, remueve lo que acusaban contra nosotros, pero luego nos envía su Espíritu y esa justicia que Él nos impartió se convierte en una realidad, porque el Espíritu comienza a obrar en nosotros santidad, y ya entonces no vivimos en justicia impartida,
sino que comenzamos a experimentar justicia práctica o de día en día, porque el Espíritu nos está santificando. Nos está haciendo cada vez parecernos más a Jesús. ¿Entienden? Cada vez más usted se parecerá a Jesús. Y llegará un momento que le dice, te está pasando, la gente comenzará a notar, ya no es lo mismo. Ahora, cuando digo que el cristiano está considerado como muerto a la ley, no quiere decir que el cristiano se vuelve un sin ley. Escuche bien, entiéndame, no me malentienda. Esto no quiere decir que el cristiano se vuelve un sin ley, antes es lo opuesto. El Espíritu comienza a obrar obediencia en el corazón del cristiano y pone en ese corazón amor por la verdad de Dios. Lo que antes te resultaba pesada carga y aborrecible, y tu corazón se enemistaba con ello, ahora lo encuentras agradable. Ahora le encuentras lo bueno a la palabra. Encuentras y entiendes que lo que antes aborrecía era porque tu corazón no estaba viendo las cosas de una manera correcta. Pero ahora comienzas a amar su palabra. Y puedes decir como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Y con ello está diciendo, cuánto te amo, oh Dios. Porque la ley, como dijimos al principio de estos mensajes, revela el carácter y la naturaleza de Dios. Es como si estuviera diciendo, oh Dios, cuánto amo yo tu naturaleza y tu forma de ser. Cuán amable eres, Señor. Cuán bueno, cuán lleno de gracia, cuán deseable. Te deseo, Señor, el más dulce para mí que la miel. Mi corazón y mi carne te anhelan. Tengo sed de ti. Tengo sed del Dios vivo. Y comienzas a anhelar y a decir, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Entonces ya no te congregas por rutina. Y cuando oras ya no es una rutina, es una experiencia viva. Estar en su presencia se vuelve para ti un refrigerio. Satisface tu hambre espiritual y sacia tu sed, porque te acercas, como decía el texto en el devocional, a las fuentes, a los pozos de la salvación. Y allí tomas el cuenco y lo bajas por el pozo, y el agua de manantial clara, sin contaminación, la comienzas a beber. Y con todos sus minerales y su fuerza empieza a llenar tu cuerpo de energía. Energión es la palabra que usa el texto. Poder. Y recibiréis poder. Y esas aguas correrán en ti, dice la Escritura, como ríos de agua de vida. Y los lugares secos de tu alma, el lugar yermo y vacío, será lleno de la vida del Todopoderoso. Las aguas correrán por todos los cuartos, limpiarán todos los recovecos de tu corazón, de tus pensamientos, removerán la suciedad, se llevarán lo malo y lo dañino y lo que te destruye y lo que te aqueja. Mientras que la limpieza cubrirá tu cuerpo, tu mente y tu ser. Y serás cristalino. Ya no habitarás en la oscuridad. Se encenderá una lámpara en tu alma. La luz en las tinieblas resplandece.
Él hablará a tu corazón y te dirá: yo soy la luz. El que cree en mí ya no andará en oscuridad. En Romanos capítulo 8 nos enseña que cuando esta luz viene a nuestro corazón y este espíritu comienza a vivir en nosotros y llevarnos a la obediencia, la ley de Cristo se vuelve nuestro estilo de vida. Escuche bien esta palabra: estilo de vida, forma o manera en que vivimos de día en día. El hábito que te identifica, la ley de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que Cristo se llevó todo eso por ti y por mí en un cuerpo, ¿verdad? Asumió todo, pero ahora se cumple la justicia de la ley. Al remover todo, Él se lleva todo lo que te acusa, pero también Él te entrega algo que antes tú no poseías. Él te entrega justicia, un espíritu nuevo y recto. ¿No fue esa la oración de David? Un espíritu, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dame espíritu nuevo y recto. Entonces, enseñaré a los transgresores, a los que violentan la ley, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Dice el texto. Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es tal, es mentiroso y la verdad no es en él. Ven que una persona que vive bajo la ley de Cristo, entonces comienza a amar los mandamientos de Dios. Pero si la persona desecha eso en su corazón, claramente el texto dice: el tal es un mentiroso y en él no está la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Pero si la verdad gobierna en tu corazón, te va a dar amor por lo que Dios ama. ¿Me puede alguien traer ¿cómo se llama? Un papel de eso, sí, por favor. Jeremías capítulo 3. Capítulo 31, versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, un salvado, ¿qué le sucede? ¿Ven que no es un sin ley? Pero al mismo tiempo no está bajo la ley. Parece una contradicción, pero no lo es. Lo que pasa es que antes la ley era algo extraño para él y su corazón se oponía. El corazón del hombre era enemistad contra la palabra de Dios, no la podía escuchar, le molestaba las cosas de Dios, ay, no me interesa. Pero cuando Dios viene y entra al corazón, dice que Él hace esto: Él pone la ley que antes aborrecía y la tenía, estaba en piedra, algo aparte, algo extraño, ya no está aparte, ya no está en una piedra. Ahora Él la graba en tu mente. Y dice: y daré mi ley en
su mente y la escribiré en su corazón. El dedo de Dios comienza a escribir su ley. ¿En dónde? En tu corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces van a comenzar a apreciar esta relación con Dios. Mientras tanto, el hombre escucha la palabra de Dios y no le interesa, no le llama la atención. Empieza, estoy acabado. Estoy cansado, se cae el palabrero ese que está allí. Entonces la persona comienza a pensar como le decían los atenienses a Pablo, ¿ahora con qué viene este palabrero? Porque es que yo tengo cosas más importantes que hacer, como sentarme en mi casa y ver televisión, o como dormir, o es que quiero ir a la playa, o es que quiero ir a tal lugar, o que quiero ir a la tienda. Porque el corazón de esa persona no ha recibido el dedo de Dios en su corazón. Esa persona está completamente poseída. ¿Por qué? Por el mundo. Está poseída por el mundo posee su mente, el mundo posee sus anhelos, porque es del mundo, porque el mundo ama lo suyo. Pero el que ama el mundo, el amor del Padre, no es de él. Ahora, yo no estoy diciendo que las cosas esas sean malas en sí, pero cuando suplantan el anhelo de tu corazón en las cosas creadas o en las cosas que tú puedas hacer por tu Creador, esas cosas se vuelven para ti la causa de tu gran condenación. Porque las levantaste al lugar, nivel de quién. Las pusiste por encima de quién. De Dios. Y la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto no quiere decir que cuando una persona se vuelve cristiana ya no es detenida y mantenida cautiva por una ley que no quiere guardar. Antes el cristiano sirve en la libertad del Espíritu, guardando los mandamientos de todo corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que antes aborrecías, ahora amas. Lo que antes no te llamaba la atención, ahora es lo que te motiva. Porque el amor de Cristo llena tu corazón y te impulsa. Como dice el texto, porque el amor de Cristo nos constriñe, que significa impulsar, nos motiva, nos mueve. El amor es el más grande impulsor, y hasta que no conozcamos su amor, iremos por la vida sin que las cosas espirituales nos interesen. El problema es que las cosas temporales, junto contigo, perecerán. Domingo tras domingo, martes tras martes, jueves tras jueves, y durante la semana, todos los 7 días de la semana, yo le hablo a las personas de su necesidad de Cristo, a tiempo y fuera de tiempo. Hoy mismo escuché a una persona que parece que tuvo una experiencia con Dios, y esa persona era drogadicta, y ella dice, yo soy una persona mala, que fumo marihuana y hago un montón de cosas, pero soy una mala persona. Pero tengo que decirle algo. Parece que esa persona mala tuvo un encuentro con Dios. No me digan que estoy loca, pero escuché la voz de Dios que me dijo, hay un ay para la iglesia. ¿Qué haces, iglesia, escondiéndote en tus cubículos? Sal afuera.
y haz lo que te mandé a hacer. Una inconversa. Una inconversa. Yo no estoy loca, decía ella, pero yo tengo que salir afuera y decirle a la gente que se vuelvan a Dios. Y empezó a decir, ay, ay, y llorando, no podía parar de llorar. Todo el mensaje llorando, no podía parar. Una conversa que parece que tuvo una experiencia con Dios. Y cuando tú tienes una experiencia real con Dios, se produce una convicción profunda de pecado y un dolor profundo. Y algo te llena, un fuego que no te deja tranquilo, que es más fuerte que tú, que no te permite estar quieto. Que te pone como Jesús. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre y que termine su obra. Que Dios ponga ese tipo de corazón en nosotros. Que podamos experimentar a Jesús en esa manera. Que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, porque el tiempo se acaba. ¿No se han dado cuenta que quedan para algunos de ustedes y para mí mismo algunos pocos recuerdos? El tiempo es corto. El mundo está convulsionando. La iglesia es el mensajero de Dios en la tierra. Y mucho del pueblo está callado. Amigos, piensen en lo siguiente que me acaba de venir a la mente. Si viviésemos en el tiempo del rey Nabucodonosor y se nos hubiese mandado a adorar la imagen, ¿usted sería echado a la llama con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿O sería de la mayoría del vulgo judío que negó a su Dios y adoró ídolos? Ahora, esa estatua, esa imagen representa el gobierno y los principios que había en este mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esa estatua responde a todo lo que este mundo tiene que ofrecer. Te pregunto, ¿vives inclinado ante ello? ¿Eres un adorador de esa imagen? Babilonia reina en tu corazón. Oh reina Jesucristo. Son cosas que tenemos que reflexionar. Porque el reloj no para. El tiempo corre. Y Dios pone predicadores a través de las edades, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, a exponerle a las generaciones: vuélvanse al Señor, dejen su camino y abandonen su manera de pensar y vuélvanse a mí. Es tiempo, amados, de que tomemos en serio a Dios antes de que sea tarde. Es tiempo de que tomemos en serio a Dios. No estar bajo la ley significa que el cristiano es libre de la maldición y la condenación de la ley.
Cuando la Biblia dice, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, es que como Cristo ha entrado en tu corazón y ahora tienes un nuevo espíritu de vida, la maldición que pesaba sobre ti, ya alguien la cargó por ti. La condenación que tú merecías, ya alguien la obtuvo. Jesucristo fue condenado por ti. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y ahora, debido a esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Note el énfasis: para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mano, yo soy un cristiano, pero ando conforme a la carne. Eso no es lo que dice la Biblia. Si el espíritu de vida está en ti, tiene que haber en tu corazón amor por su palabra, amor por su persona, amor por su carácter, amor por los que él ama. ¿Amas el pueblo de Dios? ¿Amas a Dios? ¿Amas a tus enemigos? ¿Vives en fe para amar? También significa que los cristianos están bien parados con Dios. Usted y yo, debido a la gracia, estamos bien posicionados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Significa que cuando los cristianos caen en pecado, la ley ya no te puede señalar, no posee ningún reclamo, porque tú estás muerto, porque ya Cristo murió y tú moriste en él. Cristo de manera exitosa defiende nuestro caso y paga todo el precio a favor nuestro. Mira cómo lo dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas son cosas os escribo para que no pequéis. O sea, para que no se desvíen. Pero si alguno hubiese pecado, pero si alguno se hubiese desviado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si nos desviamos, podemos acudir a Cristo. Él endereza nuestro camino. No tan solo nos perdona de nuestros pecados, nos enseña a andar en justicia. Escuche bien, porque hay gente que quiere vivir toda su vida en pecado diciendo que es de Cristo. Y dice: no, es que yo soy salvo porque Cristo me salvó. Pero, y usan el ladrón de la cruz como excusa. No, porque mira, el ladrón de la cruz, esos son excepciones. Aquel hombre en la cruz le creyó a Cristo y murió inmediatamente después. Pero la Escritura también dice: para los que creen en Cristo y viven, el que dice que es de Él debe andar como que, como Él anduvo. Ve que la gente escoge los pasajes para vivir conforme a su propio corazón pecaminoso en vez de para jugar la palabra de Dios. Mire, significa también que los cristianos no buscan ser perfeccionados por la ley, aparte de la fe en Jesucristo. Porque buscar el perfeccionamiento por la ley es buscar ser perfeccionado por la fuerza de la carne, de la naturaleza pecadora. Lo voy a explicar como lo dice Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 3, donde dice Pablo a la iglesia en Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Palabra fascinar o hechizar, para no obedecer a la verdad. Mira, Pablo le está hablando de obediencia a quién? A la verdad. La verdad dice que creas en Cristo para la vida eterna, pero los gálatas se estaban volviendo judaizantes. Como muchas ahora que están ahora pidiéndole a la gente que
que use la filacteria y que guarde la fiesta, que si de las trompetas y de morir todas cosas que Cristo ya cumplió, y los sábados y los días de fiesta, y tú los ves con la estrella esa de 6 puntas, y cantando y poniéndose la tela encima y poniéndose la torre aquí en la frente, cuando eso nunca fue la intención, sino que era que la palabra dirigiera tu pensamiento. Y tú los ves por ahí con estrellitas de David, creyendo que son de David, porque cuando tú estudias te das cuenta que esa estrella es la estrella de Renfán, que es satánico y uno de los símbolos más poderosos de la brujería. Pero los ignorantes siguen como el pueblo de Israel, que en el desierto siempre adoró a Renfán, a Moloch. Cuando Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quiénes tenemos que tener? Tenemos que ser investigadores. Para que no seamos engañados con el mundo. Iglesia, vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, y no de las tinieblas. La Biblia dice que los que serán sorprendidos por aquel día serán aquellos que andan en tinieblas, pero aquellos que viven de día no serán sorprendidos, y aquel día no los tomará como ladrón. A ellos no. Dice la Escritura. Ustedes y yo sabemos que estamos viviendo en tiempos finales. Eso no hay que ser hasta los impíos saben que estamos en el fin de los tiempos. Hasta los impíos lo saben. ¿Cuánto más despiertos debemos estar nosotros como iglesia de Dios? ¿Cuánto más debemos velar para que aquel día no nos sorprenda como ladrón? ¿Por qué? Porque andamos como de día. La gente se está dando cuenta, como esa mujer que hablé, se dio cuenta, Dios le habló, se dio cuenta. Hay gente que está siendo despertada en todo el mundo. Vuélvanse al Señor. Quiero terminar. El apóstol Pablo le dice a las Gálatas: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjense que entonces vivir en el Espíritu es vivir por fe, y vivir en la carne es vivir por obras de la ley. Eso es lo que está diciendo ahí. No, yo voy a hacer salvo porque yo soy bueno. Ahora, no me malentiendan. La ley, cuando se usa legítimamente, tiene sus funcionalidades. Porque los mandamientos de Dios son útiles, valiosos y beneficiosos en todos los tiempos. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Redarguir significa convencer a la persona de su mal camino, para corregir, o sea, significa enderezar. La palabra de Dios es útil para que, si estamos viviendo desviadamente, nos ayuda a enderezar nuestro camino. Útil para instruir en justicia, lo que es santo, justo y bueno. Y el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿ven?, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué usamos esto? No para ser salvos por las obras, pero para saber qué obras son buenas y andar en ellas, porque ahora tenemos un corazón que ama y es celoso por su Dios. Los cristianos nunca encontrarán el poder para cumplir la ley en la ley misma.
Antes deben mirar a Cristo en fe y de Él recibir el poder para crecer a su imagen, como lo dice en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como el Espíritu del Señor. Ahora, la palabra nos revela a Cristo, nos apunta a Cristo, y cuando vamos a Cristo nos miramos como en un espejo, y a medida que vemos la imagen de Cristo como un espejo, el Espíritu Santo comienza a transmitir lo que Cristo es y a tallar en nosotros lo que debemos ser, porque usted al principio, cuando fue creado en este mundo, fue creado para reflejar a Dios como es, pero el hombre cayó en pecado y ya no refleja a Dios. El hombre se desvió, pero ahora Dios en Cristo Jesús comienza a tallar la imagen de su Hijo. Nos santifica, nos perfecciona y nos hace como su Hijo. Pero tenemos que mirar al Hijo, contemplarlo. No podemos desviar nuestra mirada de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mirar a Cristo en fe nunca nos hace menospreciar la ley. Antes libera y derrama sobre nosotros un poder transformador que nos permite andar y vivir en la ley del Espíritu de vida. Y esto confirma la ley, como está escrito en Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y termino diciendo, y entonces ahora, ¿quién es nuestro estándar? ¿Quién es nuestro estándar de justicia? ¿A quién debemos seguir? ¿A quién debemos imitar? Jesucristo es el supremo estándar de justicia. La gente pone la mirada en los hombres. Los creyentes ponen la mirada en su Dios. El mismo apóstol decía, y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Jesús mismo dijo, ¿quieres ser perfecto? Anda, le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Tenemos que seguir a Jesús. Un mandamiento nuevo os doy. Él nos da un modelo de amar. Ámense como yo los amo. Jesús viene y te habla y te dice, lleva mi yugo. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Quieres descanso para tu alma? Ven, acércate a mí y hallaré descanso para tu alma. Jesús te dice, permanece en mí y yo permanezco en ti. Si permaneces en mí, vas a llevar fruto. Separado de mí, nada podréis hacer. Soberano Dios, gracias por haberme permitido terminar esta serie de mensajes acerca de la ley tuya. Ayúdame, Salvador, a esperar por completo en tu gracia, a saber que nada podemos sin ti. Enséñanos a anhelarte y a desearte y a amarte y a buscarte en temor y en reverencia. Santifícanos en tu verdad. Permite que cada uno de nosotros seamos de aquellos que tu palabra dice que verán tu gloria que tú tenías con tu Padre antes de que el mundo fuese. Que nuestra fe sea hallada genuina. Que seamos hallados en ti y no en nosotros mismos. Que nuestra confianza esté por completo en tu gracia.
que tú nos traes por medio de tu Hijo. Enséñanos a ser gente de fe, gente que camina, que teme, gente que anda en tu verdad. Perdona nuestros pecados, límpianos de nuestras maldades, aparta de nosotros nuestras rebeliones, guárdanos del maligno. Examina nuestros corazones, muéstranos lo que hay en él y guíanos, Señor, en el camino eterno. En el nombre de Jesús, te ruego esto por mi vida y por la vida de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Presento también a aquellos que no te han conocido para que tú te reveles a sus almas y puedan experimentar la ley en su mente y en su corazón, el cambio de vida sobrenatural que ocurre en el corazón de los que salva. Y si alguno tú quieres hablarle por medio de las redes, ya sean estos cristianos o no, te ruego que a los que no lo son puedan llegar a conocerte, y a los que son entiendan la importancia de amarte como tú mandas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Cantemos al Señor. Mas al Dios de toda gracia, solo un poquito conmigo. Escribe el capítulo 5, verso 10. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccionó y afirme, fortaleza y establezca. A Él será la gloria, a Él será el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más. De toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccionó y afirme, fortaleza y establezca. A Él será la gloria, a Él será el imperio por los siglos de los siglos. A Él será la gloria, a Él será el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
toda gracia que nos llamó a su gloria su expresión y fortaleza y esta a él sea la gloria, a él sea Gracias, Señor. Ahora te ruego que tú bendigas a tu pueblo y nos despidas en este lugar en paz. Y que tu gracia nos acompañe a donde quiera que vayamos. Enséñanos a reflejar en todo lugar que vayamos la gracia que tú derramas sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.